Hola, listo, creo que ya estamos grabando una nueva sesión del Seminario de Epistemología Contemporánea. Hoy vamos a hablar del Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, como todas las posibilidades ontológicas, epistemológicas, políticas que abre ese manifiesto y esa posición que nos muestra Haraway hace unos 40 años, que parecía profético y en muchos aspectos creo que pues ya se está como convirtiendo en una realidad y también nos da pistas para seguir construyendo como futuros posibles más allá de Black Mirror seguramente y Terminator. No sé si quieran alguna de ustedes compartirnos de pronto alguna reacción para empezar o alguna opinión sobre el texto, alguna pregunta sobre el texto. Yo escribí un documento, pero no sé si allá otros. Listo. Voy a darte aquí el para compartir, si quieres compartir la pantalla. Eri. ¡Tarán! Todas tienen para compartir. Listo. Creo que ya puedes compartir la pantalla, Eri. Listo, ya voy. Y teniendo en cuenta el cambio relacional y el cierre de la nota Bueno, este documento, como su nombre lo indica, es como un trabajo con algunas de las ideas secundarias del documento que leímos para hoy. Y pues busco como, o sea, no tiene como tanto como ideas concluidas, sino más bien una exposición de una serie de cosas que me suscitó el texto que leímos. Entonces, se llama Breve aproximación a un conjunto de ideas secundarias. Una investigación superficial en la red, por lo que es un manifiesto, nos dice que este tipo de escrito no tiene intención literaria y cumple con funciones apelativas, informativas y reivindicativas. En torno a las dos primeras funciones encontramos la relación con el destinatario y con el mensaje respectivamente. En el primer caso, la función apelativa nos remite a la interacción, a la intención de incidir en el receptor del mensaje, modificar, alentar o moderar un comportamiento. La función informativa, por su parte, se enfoca en el contenido del mensaje, en lo que se quiere comunicar a otros y por lo mismo, en esta función resulta importante el nivel de coincidencia que puede existir entre lo que decimos y lo que sucede en el mundo. Por último, la reivindicación política, que no es una función del lenguaje, pero que implica como un medio para reclamar lo que a uno le pertenece o lo que le pertenece a una comunidad, pero que ha sido poseído o controlado indebidamente por otros. La reivindicación, que es posiblemente la más importante de las funciones del manifiesto, se hace como una forma de resistir a estructuras de poder, las cuales, al desplegar un variado conjunto de dispositivos soberanos, disciplinarios, biopolíticos, condicionan los procesos de subjetivación y su correspondencia con los diferentes roles sociales, ser mujer, ser no blanco, ser proletario, por ejemplo. Teniendo esto en cuenta, me interesa hacer una aproximación a dichas funciones del manifiesto en el texto de Donna Haraway titulado Manifiesto Cyborg. Centrando la atención en el trabajo de Haraway, podemos ver la función apelativa en su esfuerzo irónico-blasfémico por advertirnos de la necesidad de huir de las totalidades, del esencialismo y del dualismo, sobre todo el que ha mantenido la diferencia naturaleza y cultura. Tal diferencia ha creado jerarquías sociales que generalmente sitúan al hombre blanco, dueño de los medios de producción, por encima de los demás animales humanos, las mujeres, personas no blancas, personas con identidades diversas, también por encima de los no humanos, los no racionales, y por encima de las máquinas, ¿no? Entidades no orgánicas. Desde este lugar, el sujeto privilegiado impone formas de organizar la sociedad en las que múltiples discursos le permiten mantener sus privilegios. Por ejemplo, ejemplo de esto son los discursos cotidianos que circulan en la institución familiar, a partir de los cuales se naturalizan los roles sociales asociados al género, los cuales contribuyen a la organización entre lo privado y lo público. También están los discursos y prácticas que afirman la diferencia racial entre humanos y legitiman la segregación de los sujetos no blancos. Otra forma de ver esta organización jerárquica en la sociedad creada por la diferencia de naturaleza y cultura atañe a la manera en que se percibió a la máquina como si fuera una simple copia, en el sentido platónico,
una simple copia del hombre, es decir, como si la máquina solo pudiera imitar de forma imperfecta, porque no es autónoma, pero de forma mejorada también, porque puede superar las capacidades del hombre. Siguiendo entonces con la función apelativa, vemos que Haraway no solo advierte sobre el problema, también invita a romper con el dualismo que considera tan problemático. Así, hace un llamado a pensar o actuar de otra manera, a no resolver las contradicciones a través de la producción de sólidas identidades, y para ello propone la creación de acoplamientos que hagan posible la articulación de cosas incompatibles sin resolver la tensión que les es propia. Acoplamientos transgresores que permitan articular, conectar y desconectar a los hombres y las mujeres, a los seres humanos y los animales, y a los seres humanos y las máquinas. Dichas formas de articular tienen por objeto restringir, aunque sea un poco, la tendencia occidental a superar la negatividad de la dialéctica, resolviendo contradicciones y creando totalidades opresivas. Si pasamos ahora a la función informativa, vemos que el análisis de Haraway expone un panorama crítico sobre el feminismo. Desde la perspectiva de la autora se reconoce que tanto el feminismo marxista como el feminismo radical han hecho un importante esfuerzo por crear una conciencia de la exclusión y la injusticia estructural que recae sobre las mujeres. Sin embargo, estas propuestas de reivindicación han terminado por naturalizar y desnaturalizar simultáneamente la categoría mujer y la conciencia de las vidas sociales de las mujeres. En el caso del feminismo marxista, siguiendo las máximas propias de esta corriente de pensamiento, el trabajo aparece como la esencia del ser humano, la actividad en la que éste se diferencia de los demás animales al tener que producir su propia vida material y de este modo producirse a sí mismo. Esta estructura ontológica del trabajo subsume todas las actividades realizadas históricamente por las mujeres, por lo cual el feminismo marxista sitúa la lucha contra la exclusión siempre en el terreno económico-político. El primer logro de los feminismos marxistas y socialistas fue expandir la categoría del trabajo para acomodar lo que algunas mujeres hacían, incluso si la relación salarial estaba subordinada a una visión más comprensiva del trabajo bajo el patriarcado capitalista. Particularmente el trabajo de las mujeres en el hogar y la actividad femenina como madres, es decir, la reproducción en el sentido feminista socialista, se adentró en la teoría de la autoridad, en la teoría con autoridad de la analogía con el concepto marxiano de trabajo. La unidad de las mujeres se sustenta aquí en la epistemología basada en la estructura ontológica del trabajo. Esta crítica a este feminismo me cuestiona bastante, pues creo que hasta cierto punto pone en entredicho algo que hasta ahora se considera un logro importante, el reconocimiento de la economía del cuidado. Sobre esto quiero ofrecer un dato relevante, no filosófico, no intelectual, sino que pasa más por el activismo emocional que genera la conciencia de la desigualdad de género y clase. El DANI ha buscado hacer un reconocimiento dentro de las cuentas nacionales de las labores del cuidado realizadas comúnmente realizadas por mujeres, sin recibir un sueldo. El informe es impactante, pues muestra que el trabajo no remunerado del cuidado es el segundo renglón de la economía. El sector industrial, que está en primer lugar, solo produce un 8% más que las mujeres dedicadas a la crianza, la limpieza, el cuidado de ancianos enfermos, etc. Entonces aquí está la gráfica tomada de las cuentas nacionales del DANI. Aquí ustedes pueden ver, este es el trabajo de la economía del cuidado y este es el de las empresas. ¿Por qué puede ser esto relevante en medio de la discusión de las funciones del manifiesto a propósito del trabajo de Donna Haraway? Considero que el asunto es que las propuestas posmodernas no solo ponen la lupa sobre los dualismos esencialistas, sino que extienden esta crítica sobre los logros que se han conseguido partiendo de ellos, mostrándolos casi como sutiles o sofisticadas perversiones de la resistencia. Es similar a lo que dice Thompson sobre cómo los obreros del siglo XIX se vieron obligados a interiorizar las dinámicas de producción de la industria, lo cual quedó completamente instaurado en la subjetividad obrera cuando los sindicalistas aprendieron a luchar con las reglas que le impusieron los dueños de medios de producción. La lucha sindical por la jornada laboral se convierte así en una forma perversa de liberación proletaria. Esto no lo dice Thompson, sino que es mi interpretación de Thompson después de leer a Haraway. Así, desde la perspectiva del amigo de Engels, esa era la lucha más importante que debía llevar a cabo el proletariado, pues la lucha por el tiempo conducía a su emancipación. Tal como lo señala en su escrito Salario, Precio y Ganancia, si bien conseguir el aumento del salario en un porcentaje determinado puede traer
cierto bienestar a los obreros, tal medida no se distribuye nunca de forma equitativa ni contribuye a disminuir el tiempo que el trabajador vende al capitalista. A diferencia de esto, reducir la jornada laboral es algo que tiene un impacto más equitativo entre los trabajadores, ya que no solo se logra un aumento indirecto del salario, sino que todos los obreros ganan para sí mismos el tiempo que le restan a su jornada laboral. Esto nos muestra que, y entonces para el esposo de Jenny es la esposa de Marx, Jenny von Westphalen, que fue escritora, traductora, intelectual, miembro de la Liga de los Comunistas y en última instancia esposa de Marx. Esto nos muestra que mientras para el esposo de Jenny la lucha proletaria por apropiarse del tiempo que los capitalistas habían cosificado era el objetivo que debían perseguir los trabajadores, para Haraway algo semejante solo mantiene el orden social excluyente, porque de alguna manera mantiene como esos dualismos, ¿no? Y la ontología del trabajo. El feminismo radical, a juicio de Haraway, trata de construir una identidad desde el no ser. En este caso, la autora del manifiesto subraya el trabajo de Catherine McKinnon, que es una de las autoras más visibles de esta tendencia política, la cual se interesó por problemas cotidianos que afectan a las mujeres, como el acoso, la violencia sexual y la discriminación, entre otros. Su propuesta buscó trascender la materialización puntual de estas situaciones para analizarlas como problemas estructurales de la sociedad. Esto que también supone un importante logro del feminismo. Haraway lo considera problemático, pues construye una identidad vacía, que se basa en la denuncia de que la identidad femenina se ha producido desde el deseo del hombre. Las mujeres entonces están llamadas a negar esas características que las han identificado hasta ahora. Deben afirmarse desde un no ser lo que se pensaba que era, lo cual para la bióloga y filósofa estadounidense termina por borrar las diferencias, es decir, se produce nuevamente una conciencia totalizadora como fundamento de la identidad femenina. Finalmente, la reivindicación de principios, ideas, proyectos políticos de la autora que se desarrollan a partir de la noción de cyborg, la idea de monstruo, y el trabajo de Ciela Sandoval con su concepto de conciencia positiva, pues no lo voy a desarrollar, pues me daría también pena seguir hablando y restarle tiempo a las discusiones de los diferentes documentos que vamos a compartir hoy. Solo señalaré que la propuesta de la autora es casi como dar un salto al vacío, sacudirnos de la tendencia a construir identidades sólidas desde donde enunciar posiciones políticas y reivindicar los derechos de este u otro sujeto excluido. Este manifiesto también es posiblemente una invitación a desconfiar de algunas formas de resistencia, no por supuesto sin reconocer la importancia de sus logros, pero sí cuestionando ese telos que nos prometen los salvadores de la humanidad, aquellos que quieren hacernos más liviana la carga a nosotras, las que hemos sido víctimas de los privilegios de género, raza y clase, que se instauran en las sociedades patriarcales, colonizadas y capitalistas. Esto es. Muchas gracias, Eri. Pues ahí planteas como cosas muy importantes del texto que me llaman bastante la atención, sobre todo esto último con lo que cerraste de las identidades sólidas. Porque claro, como que lo que nos trata de mostrar Donna Haraway es que esta idea de identidad que estaba tan clara en la modernidad entre sujeto y objeto y todas estas cosas, como que ya se empieza a diluir porque pues entramos en esta condición como cyborg y ya los dualismos que habían sido subsidiarios de la dominación, del poder, pues también se empiezan como a diluir y a lo mejor como sospechaba también Bruno Latour, pues nunca fuimos modernos y es como empezar a caer en cuenta de que a lo mejor esas distinciones nunca fueron tan así y que a lo mejor, pues sí, como que no hay como tal definición de las identidades, sino que estamos en un contexto donde pues esos límites no son tan claros muchas veces y pues es como hacia dónde vamos, ¿no? Por otro lado, también me llaman la atención, pues este tema como del trabajo, ¿no? Yo creo que haces como un diálogo con Marx muy chévere y con Jenny, de quien poco se habla. Eran ideas secundarias y personajes secundarios. Sí, El sí, amigo sí, de sí, sí, Engels sí. y el Marx ni marido de siquiera fue Jenny. mencionado, sí, en sentido estricto. Sí, total. Entonces, también me pareció muy chévere, sobre todo también a propósito de en términos políticos, pues a lo que nos invita el manifiesto, ¿no? Como a imaginarnos unos futuros
distintos quizás al de Black Mirror, donde pues desde Terminator estamos condenados a la rebelión de las máquinas y entonces esto se va a poner es horrible y guerra y dominación y desempleo, pero a lo mejor yo creo que algo que nos muestra Donna Haraway y bueno, toda la gente que viene después como de estos ecofeminismos del futuro, como Rosy Braidotti, ontologías poshumanas, etcétera, yo creo que nos están dando como pistas para imaginarnos unos futuros donde nos vamos a relacionar igual de todos modos con la tecnología, donde somos cyborgs, pero que a lo mejor no nos lleven como a esas catástrofes que nos han mostrado desde los 80s en el cine y la ciencia ficción, sino que a lo mejor podemos imaginarnos sociedades en las que, como tú sugieres, a lo mejor trabajemos menos y podamos liberarnos, tener más tiempo para hacer cosas que nos gustan en la vida, para conectarnos, para explorar también nuestras identidades no sólidas o algo así. Pues yo creo que esta reflexión también, digamos, desde la economía política, creo que es central a la hora de imaginarnos futuros donde nos vamos a relacionar con las inteligencias, con otros seres, de otra manera que no deriven necesariamente en Black Mirror y todo esto que nos han mostrado las series y estas cosas. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que hay una cosa que a mí me pasaba cuando yo leía y era, pues, sobre todo encontrar aspectos que, no aspectos, sino luchas políticas que consideramos hoy logros sociales, logros sociales del feminismo, de la clase obrera, logros también desde la perspectiva de las comunidades racializadas y que creo que pues también se cuestionan, ¿no? Y me parecía complejo porque pues uno piensa que pues, sí, justamente son los logros, sí, sí, es por ahí donde tenemos que ir. Y me parecía que es una cuestión, o sea, a mí me cuestionaba mucho, por ejemplo, esto de la economía del cuidado, porque finalmente creo que ella sí lo cuestiona al hablar del feminismo marxista y de cómo todas esas actividades que realizamos históricamente las mujeres se reconfiguran o se vuelven a pensar, pero desde la perspectiva ontológica del trabajo de la propuesta de Marx. Y pues eso finalmente es el logro de la economía del cuidado, ¿no? Es justamente visibilizar esa serie de actividades por las cuales no se paga, pero que están generando la estabilidad de una familia, ¿sí? Que permiten generar en cierta medida lo que conocemos hoy como capital humano, porque pues, el hecho de que una madre se dedique al cuidado de su hijo pues implica justamente eso, ¿sí? Que se dedique a las labores del cuidado, que bueno, todo este tipo de cosas, pues me parece que para nosotros, y yo considero todavía muy importante que se puedan, que las veamos como un logro, pero al mismo tiempo, pues como que el argumento del autor es muy potente, ¿no? Porque finalmente reducir también todas esas actividades al asunto del trabajo y sin haberlo cuestionado antes, sino que simplemente se sigue por la línea marxista de mostrar el trabajo de esa manera. Y evidentemente eso puede ser así, pero también se ha sido altamente cuestionado pues no sé, Foucault lo cuestiona bastante, por ejemplo. Foucault cuestiona muchísimo la posición de Marx frente al trabajo. Entonces, así quedan, digamos que esas ideas. O, por ejemplo, poder pasar de las situaciones puntuales que padecen las mujeres, ¿no? Como lo hace el feminismo radical, para pasar a cosas como a cosas como a situaciones como la posibilidad de ver la violencia estructural, ¿no? La injusticia estructural. Además que me parece que eso también es muy importante porque permite que los hechos no se vean como simples situaciones, casos aislados, sino que los podamos ver desde una perspectiva mucho más amplia. Como, mire, es que pasa esto con las mujeres porque estamos en una sociedad patriarcal. O sea, si no hubiéramos podido como hacer ese salto, tal vez no estaríamos también hablando de esto. Pero igual, nuevamente, ¿sí? O sea, vemos el argumento de Haraway y digo, pues obviamente se están construyendo, hay unas identidades que vuelven a configurarse como nuevamente identidades sólidas. Entonces, para mí, por eso también me cuestiona mucho el asunto de cómo saltar, de cómo hacer ese paso, ¿sí? Hacia, hacia la conciencia opositiva, ¿sí? Hacia la idea de monstruo, pero sin desconocer lo que ya se ha hecho, ¿sí? Sino también partiendo de eso o viéndolo en relación con eso, no sé.
Sí, a mí me hace mucho pensar cómo estas como jerarquías entre el valor de las actividades laborales a lo mejor guardan una relación con cierta jerarquía ontológica latente en el mundo moderno que está criticando Donna Haraway, ¿no? Como que estos dualismos, ella muestra que son subsidiarios de la reproducción de relaciones de dominación, donde una de las posiciones termina siendo como la privilegiada y la otra pues subsidiaria de su hegemonía, ¿no? Entonces, los hombres y las mujeres, la naturaleza sometida a la cultura, los negros sometidos a los blancos, etcétera. Entonces, claro, como que al final estamos como en un contexto en el que hay como una jerarquía de las formas de existencia, en las que hay unas formas de existir que son mejores que otras y más dignas de consideración y de vivir bien, pues que otras. Y claro, el trabajo no escapa a eso, ¿no? Entonces tenemos trabajos que no son válidos, que hacen parte, digamos, asociados a esos sujetos o a esas partes de los dualismos que los ejercen. En este caso, pues las mujeres pensando en la economía del cuidado, que es un trabajo que no se paga o hasta hace muy poco se considera algo que sea pagable, pero también pienso, por ejemplo, en el trabajo sexual, que históricamente ha sido más una actividad de las mujeres, que hoy lo hacen más también chicas trans y otras cosas, y a hombres y demás cosas, pero principalmente es una actividad femenina que también ha sido además de estigmatizada, criminalizada y ni siquiera considerada trabajo por los abolicionistas del trabajo sexual, pero también pienso en el reciclaje, que quizás es la única actividad que realmente ayuda a cuidar el medio ambiente que está destruyendo la modernidad y es la actividad más precarizada, es un trabajo semiesclavo que hacen las personas que viven en la calle, es el trabajo que peor se paga y lo mismo, ¿no? Como por qué. Entonces, sí, me llama bastante la atención esto, como que al final lo que nos está invitando Donna Haraway y toda esta gente es caer en cuenta de que este mundo moderno se basó en un montón de distinciones que privilegiaban uno de los lados de estas distinciones y que esa ontología jerárquica pues no nos ha llevado a lugares buenos, nos ha llevado al lugar de la dominación, de la explosión, de la destrucción del medio ambiente y de la explotación de las personas por las personas y que a lo mejor lo que habría que ir pensando son cosas que también yo entiendo que en la actualidad Donna Haraway está en eso, el mismo Bruno Latour, Marcus Gabriel, Viveros de Castro, etcétera, como hablar de ontologías planas, formas de existir en las que las diferentes entidades, los diferentes seres, las diferentes personas, los diferentes seres humanos, no humanos, pues deberían tener igual dignidad de existencia y que no estemos siempre pensando como en el poder, que al final es lo que supongo yo que está detrás de esa jerarquía, ¿no? De formas de existencia. Entonces, sí, eso me parece muy, muy importante. Estefanía. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. En cuanto a lo que decían mis compañeros, pues quería resaltar como sobre todo el concepto del feminismo, porque digamos que esta autora Haraguay, pues de alguna u otra forma lo insinúa, no pues se especifica en eso, pero me parece que lo insinúa bastante. No es el feminismo que nos vende la sociedad de hoy en día, que es, bueno, como esa clase de imágenes que nos pintan en medio de las marchas del respeto y pues ellas mismas no se respetan, sino el feminismo que habla acerca de la igualdad, pero no la igualdad en cuanto yo puedo igual que el hombre, sino en la igualdad en cuanto a ciertos derechos, tanto como en el empleo, tanto como en el deporte, tanto como en las artes, tanto como, no sé, también en el derecho. ¿Por qué? Porque digamos que pues, la historia habla por sí sola cuando se habla de eso, de que de por sí las mujeres tuvieron que luchar para conseguir, digamos, ciertos beneficios. En cuanto a eso, a mí me llamaba mucho la atención y traigo un poquito a colación lo que es el atletismo. ¿Por qué? Porque digamos que en el atletismo también solamente era partícipe lo que eran los hombres, de igual forma en el boxeo y cualquier otra disciplina deportiva. Sin embargo, en esta se tuvo como una cierta revelación por una chica en una maratón, la cual pues prácticamente le habían prohibido pues participar de una maratón. Sin embargo, pues ella como que se disfrazó, pasó como la prueba,
se infiltra ahí como entre los hombres. Sin embargo, en medio de, digamos, de esta maratón siempre hubo como hombres que no estaban como de acuerdo en que no fuera partícipe. Yo creo que esta autora hace referencia a esa clase de estudios feministas, ¿sí? Me parece llamativo y me llama mucho la atención en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque no es como el feminismo que transversaron hoy en día. ¿Por qué? Porque ya pasa como otros rasgos, como otras conceptos, porque ya no lo creo feminismo, sino, no sé ni qué es eso, pero ya es otro extremo. Hazme un favor. Vale, Angeli, sí, me llama mucho la atención varias cosas que mencionas, sobre todo como esta idea de que pues todos estos derechos, estos lugares que ha tenido en este caso las mujeres producto del feminismo, pues ha sido producto de lucha sobre todo, ¿no? Como este énfasis que haces en que nada ha sido gratuito, sino que ha sido producto de mucha gente que como esta atleta de la que hablas, pero ya a principios del siglo XX, pues se hizo pasar por los hombres, como en Mulan, y quién sabe cuándo más habrá pasado algo así. Y eso supone un riesgo, supone ser estigmatizado, supone ser vetado, anulado y asesinado. Entonces sí, como que volviendo a pensar a propósito de estas ideas de futuro que nos ayuda a imaginar Donna Haraway, pues yo creo que con lo que dices, yo pienso que hacer nuevos mundos supone también nuevas luchas, ¿no? Como que, y esta es una de ellas, ¿no? Aquí vemos cuatro gatas y gatos hablando sobre futuros posibles, pero hace parte de nuestra lucha en el espacio digital que tenemos y en nuestras prácticas y seguramente vendrán otros espacios, pero creo que es como muy importante pensar eso, ¿no? Que la idea de construir otros mundos posibles pasa por afrontar otras luchas que suponen también el ostracismo, suponen riesgos, apuestas y que también está en nuestra agencia, en el espacio que tengamos, en nuestro metro cuadrado, pues poder decidir hacer algo o no, ¿no? Lidia. Gracias, profe. Bueno, pues buenas tardes para todos. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme a este espacio. Yo más que un documento, más que de pronto tener un concepto, lo que hice fue como sacar, extraer varias ideas con las que me siento identificada y con las que siento que en efecto se está dando como un desarrollo a todo esto de la metáfora del cyborg. Y quiero abrir con una frase traída pues del texto literal que nos habla de la liberación, que la liberación se basa en la construcción de la conciencia. Creo que esta autora parte de un hecho muy real y es cómo nosotros desde nuestra conciencia estamos siendo o estamos teniendo la posibilidad de ser libres, de no tener ataduras frente a lo que nosotros en esta patria, más bien en este patriarcado, hemos venido teniendo que sufrir como mujeres. Sí, Sí, era un entonces juego de nosotros palabras. algo así tengo un enredo. Pero bueno, entonces como que hemos tenido que venir, estar amarrados, digamos, eh, a ciertos límites gracias a que los hemos generado en nuestra conciencia. Por otro lado, también acá frente a la metáfora, considero importante explorar ese punto de convergencia que se da entre lo que es el ser humano y la máquina, entendiendo el cyborg como ese ser híbrido que desafía las fronteras entre lo orgánico y lo mecánico, entre lo que nosotros como ser humano traemos por naturaleza y aquello que como ser humano también hemos sido capaces de construir, y que debe haber un punto de convergencia claro entre esos dos, digamos, entre esas dos perspectivas. Asimismo, también creo y considero que esta autora, que Haraway, nos indica o nos da esta figura del cyborg, con la posibilidad de cuestionarnos nuestras categorías de identidades,
de cómo nosotros somos capaces de promover una visión un poco más fluida y un poco más flexible de lo que son esas tradiciones que orgánicamente se han venido construyendo de lo que es el género, de lo que es la raza, de lo que es la clase social, de lo que en algún momento hablábamos que era la clase obrera. Y de todo aquello que tenía que ver con esas limitaciones que nosotras como mujeres teníamos. En efecto, lo que nos decía ahorita Stephanie, que nosotras no podíamos participar en unas justas olímpicas porque solamente era permitido para hombres. Entonces creo que esta metáfora nos lleva precisamente a reflexionar sobre esa realidad un poco más fluida y flexible de lo que puede ser el género. En cuanto a las críticas de las identidades fijas y esenciales que realiza la autora, como lo es el feminismo tradicional, creo que es se basa mucho en una visión unificada, como en una visión homogénea de lo que hemos sido las mujeres a lo largo del tiempo. Y por eso aquí comparto mucho la frase con la que abrí, es que la liberación se basa en la construcción de la conciencia. Y comparto mucho esa idea de esas identidades que nosotras podemos construir. Y también resalto acá pues mucho que a pesar que este texto ha sido escrito hacia la década de los 80, es una visión muy futurista, es una visión muy enmarcada hacia una realidad moderna de lo que nosotras estamos en la era actual, estamos viviendo, y cómo se está viviendo creo que no se queda corta en lo más mínimo. Asimismo, también veo que importante resaltar acá que Haraway ve la tecnología no como una herramienta opresiva, sino más como una posible aliada en la creación de nuevas formas de identidad. ¿Sí? Creo que acá nacen nuevas posibilidades para redefinir las normas sociales, para redefinir esas formas políticas, para redefinir nuevos conceptos frente al género, frente a la raza, incluso frente a la misma religiosidad que se practica en muchos estados o en muchos espacios geográficos, por así mencionar. Em, Frente a, ¿qué más tengo por acá apuntado? Frente a la exploración del cuerpo y la tecnología. em, bueno, ya lo hablé, frente a la creación de nuevas identidades que viene pues muy aliado con este tema de la tecnología. Ya como para cerrar, veo que es una obra que desafía concepciones tradicionales de género para la época, vinculando desde ya, desde ese momento, la tecnología a la identidad del ser humano. A través pues de esa figura del cyborg, a través de esa metáfora que nos trae como el cyborg. Ofrece una visión crítica que busca superar limitaciones en categorías como, nuevamente lo replico acá, la identidad, el género, la raza, la religiosidad y demás. Y pues la política claramente. Digamos que así como a rasgos grandes, es como lo que puedo extraer del texto. Y pues me parece maravilloso poder ver desde otra perspectiva. Para mí esto es nuevo, todo este tema de la epistemología contemporánea y demás es nuevo, pero me pareció muy bonito poder nutrir el conocimiento a través de de estos autores, de esta autora principalmente, y ver cómo en realidad la identidad y toda la concepción de la tecnología actual favorece en efecto esa construcción de identidades, que me parece pues un tema bastante maravilloso. Dale, muchas gracias, Lidia. Aquí, bienvenida siempre con todas tus reflexiones tan importantes. Eri, Bien, yo quería decir una cosa, y es como, escuchando a Lidia, pues, creo que tiene razón en todo lo que dice, pero aquí hay una cosa importante, y es que es como la fuerza del lenguaje que nos muestra lo instauradas que están esas mismas identidades que de alguna manera están llamadas a ser
o por lo menos desde la perspectiva de Haraway, están llamadas a ser cuestionadas, ¿no? Y es que tú dices como llegar a un momento en el que podamos ver lo que nosotros tenemos, es lo que el hombre tiene por naturaleza relacionado con la máquina. Y en ese sentido, pues el asunto es como que yo creo que ella hasta cuestiona esa idea. Nada en el hombre puede ser naturaleza, puede ser orgánico, pero no natural. Porque la idea de naturaleza finalmente implica toda una construcción. Entonces, por ejemplo, nosotros hace más o menos un mes, no sé, algo así, tal vez menos, leíamos otro texto de Haraway donde hablaba justamente de esa idea de naturaleza y cómo nosotros construimos una idea de naturaleza. Construimos, o sea, que nosotros pensamos que hay cosas naturales, ¿sí? O que, por ejemplo, nuestro cuerpo es algo natural por ser orgánico. Y creo que es sobre todo eso, es un poco eso sobre lo que ella va llamando la atención. O sea, lo digo es justamente por la fuerza del lenguaje, por la fuerza que tiene el lenguaje en presentar esas identidades tan sólidas que nosotros tenemos, como para pensar, por ejemplo, que nuestro cuerpo es natural por ser orgánico, o sea, porque no tenemos todavía una pieza, no sé, como un brazo mecánico o, no sé, una parte como tornillos en la columna, entonces pensamos que es, de alguna manera tenemos un cuerpo natural. Y desde el inicio, creo que es como si nosotros llegáramos a pensar en el proceso evolutivo por un momento, encontramos que desde el inicio que encontramos al hombre en el mundo, pues ya eso no es natural, ¿sí? Ya ahí hay una construcción que no es natural porque es una producción de la cultura, es una producción finalmente cultural. Y bueno, eso es como en principio. Y por otro lado, pues, no sé, yo también pensaba como, es una invitación a hacerlo, pero sí, pero por un lado, sin romantizarlo, porque de hecho eso ya lo está haciendo el capitalismo. O sea, eso mismo que propone Haraway ya lo está haciendo el capitalismo. Y entonces lo que podemos ver es que no podemos ser tampoco como ingenuos, como de pensar que la misma posibilidad de construir ese tipo de acoplamientos ya nos va a llevar por sí solos a configurar un espacio menos represivo o menos, sí, sobre todo menos represivo. Yo lo que veo es que el capitalismo ya está ahí. De alguna manera, cuando nosotros pensamos el capitalismo contemporáneo, yo creo que tenemos que pensarlo desde las mismas críticas que se le han hecho, porque el capitalismo es capaz de absorber sus críticas y si no tenemos en cuenta esas críticas no podemos dar un paso o avanzar, ¿sí? Verlo desde otra perspectiva. Pues serie, sí, a mí hizo pensar mucho esto como de los futuros, ¿no? Vuelvo sobre lo que mencionaba Lidia y es como eh, esto de relacionarnos con la tecnología como desde dos posibilidades que seguro habrán más, pero polarizando igual, como una relación con la tecnología que es tendiente a la opresión y otra relación con la tecnología que es tendiente a la liberación. Yo creo que el simple hecho de pensar que hay más de un camino diferente a Black Mirror, yo creo que es como una gran ventaja y como un gran punto de partida para empezar a hacer cosas distintas. Y pienso en nuestros ambientes laborales, sin ir lejos. O sea, nosotros trabajamos en una universidad virtual con tecnologías y porque tienen que estar todos nuestros cuerpos encerrados en ese chuzo. Eso es algo que es innecesario y que nos lleva a la opresión, a que nos duela la espalda, a sentirnos enfermos, cuando podría la tecnología liberarnos y como yo trabajar en casa. Entonces, sí, son como que creo que son pistas para imaginarnos otros mundos posibles, ¿no? Desde Marx estaba la idea de que entonces las máquinas nos van a dejar sin trabajo, pero a lo mejor la idea es que nos van a ayudar a trabajar menos para trabajar poquito y a lo mejor ese 8-8-8 que se peleaba hace tanto, pues lo volvamos un 4-8-8, una cosa distinta, yo qué sé, trabajar 4 horitas y que el resto lo haga la IA y que el resto lo haga la gente que tiene desempleo, porque como por qué diablos tenemos que seguir en sociedades que se basen en 10% de gente sin empleo. Entonces sí, como que empezar otra vez a jugar a la imaginación, reanudar discusiones con Tomás Moro, con otra gente que se ha inventado otras posibilidades de existir a las que existen y ver qué pasa. Ángel. Pues yo de alguna otra forma pues estoy como de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues se conoce que China es como potencia mundial y realmente China no es que tenga trabajadores
de 8 horas, que trabajen 6 días a la semana. Al contrario, ellos trabajan 4 días y trabajan menos cantidad de horas. Y también se sabe que en China también tienen una tecnología de alta gama. Uno de esos dos que saben, porque tuvieron como la estrategia de saber exportar e importar. Yo creo que en medio de su debilidad, que era que no podían como cultivar ciertos alimentos, pues ellos debieron como ingeniárselas. ¿Para qué? Para que ellos pudieran como comercializar todo este tipo de alimentos. De igual forma, pues también llegaron como a explotar más que todo su materia prima, que era como el plástico, me parece. Y lo que más se ve hoy en día es como los juguetes hechos en China. También está lo de los celulares, también están hechos en China y demás. O sea, más que todo, sí lo veo como una estrategia, lo que decía mi compañera Lidia. No es como que la tecnología nos domine, sino que formar una alianza, si no estoy mal, lo mencionaba de esa forma, ¿sí? Entonces, es más que todo de estrategia y ser inteligentes al momento de usar cualquier tipo de tecnología y ser administrativos. Yo creo que por eso China nos tiene, las tiene como potencia mundial. Sí, Ángel, yo creo que lo que dices es clave porque yo estaba hablando sobre todo un horizonte de la imaginación de mundos posibles y tú nos estás haciendo caer en cuenta de que ya estamos en eso en algunas partes del mundo. Entonces, un poco como toda esta idea de que tenemos que echar mano, y esto lo ha hecho mucho sobre todo la antropología, como de mirar sociedades distintas, comunidades pequeñas, grupos remotos, que viven de formas distintas a las que vivimos ahorita en la modernidad capitalista y que nos dan pistas para ver que es posible otras formas de relacionarnos en las que no tengamos que estar oprimidos por el trabajo todo el tiempo y enfermos y endeudados y con muchas cosas, sino que a lo mejor hay otras maneras de vivir que ya están teniendo lugar y que podemos igual charlar con eso e ir construyendo sobre lo que ya hay también, claro, eso es como fundamental, me parece. No De sé hecho, si... profe, sí, ay, perdóname, dale, yo Elías, levanté sí, la sí. manita. No, De hecho, no, tranqui, profe, tranqui. de hecho, profe, acá viendo cómo la autora aborda ese tema de cómo nosotros podemos tener un punto de convergencia para poder de alguna forma facilitar nuestros procesos de vida. Lo podemos traer hoy a colación con ejemplos muy claros que se ven hoy con las multinacionales, por ejemplo, Falabella, por ejemplo, algunas multinacionales que ya tienen incorporadas dentro de sus sistemas de trabajo ese trabajo remoto, donde en efecto ya piensan un poco más en utilizar la tecnología en favor, pues, de la capacidad del ser humano. Es decir, utilizamos la tecnología para que en realidad el ser humano se esté dedicando a producir cosas que no lo puede hacer la inteligencia artificial, porque en efecto no lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, le dan la posibilidad a las personas que trabajen, sí, desde sus casas, pero también cuando están allá en sitio trabajando, les dan herramientas para que se sientan trabajando en un ambiente cómodo, cálido, donde no es el escritorio, la oficina cuadrada, donde le dan la posibilidad a la imaginación de volar en realidad con el fin de que seamos más productivos, de que seamos un poco más en trabajo inteligente y productivo. ¿Sí? Entonces, Sí, sí, como sí. que hacia allá es que la autora, entiendo, aborda desde allá, desde 1984, la posibilidad de vincular y de encontrar esos puntos de convergencia, pues, entre las máquinas y los seres humanos, desde lo que más vale y es desde el aprovechamiento del tiempo, en la calidad de vida del ser humano. Mm, yo pienso que esa idea es muy peligrosa. A mí me parece que esa idea es altamente peligrosa porque, bueno, no sé, primero yo veo, por ejemplo, pienso en el ejemplo que diste y pienso también en todas estos desarrollos tecnológicos de las industrias como las de Google o Facebook que nos muestran entornos laborales donde la gente se siente dinámica, que fluye la imaginación y sobre todo utilizan el término productividad. Yo creo que eso es una trampa y no es una trampa cualquiera, es una trampa que involucra el lenguaje, pero también involucra nuestros cuerpos, pero también involucra nuestras vidas. ¿Por qué?
Primero, cuestionémonos un poco qué es esa noción de productividad. Cuando nosotros pensamos en la productividad, cuando nos exigen más por productividad, ¿qué nos están exigiendo? Básicamente nos están exigiendo mayor ganancia para los accionistas de estas grandes empresas. Y esa mayor ganancia para los accionistas de las grandes empresas básicamente sale de nuestro trabajo y también de ese tiempo que nosotros pasamos dentro de las oficinas, dentro de esos lugares, produciendo no solo cosas específicamente relacionadas con el trabajo, sino todo lo que implica nuestra imaginación. Sí, nuestra imaginación puede volar mucho más, pero toda esa imaginación termina convirtiéndose en un producto que ellos van a utilizar y que les va a generar mayor riqueza a ellos. No nos enriquece a nosotros, es una cuestión que Marx llamaba la subsunción real, cuando el trabajo de alguna manera ya no se ocupa, o sea, ya no toma solo el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción, ese tiempo que usted tiene contratado, sino que básicamente va a ocupar la vida en general de los individuos. Entonces, claro, nosotros decimos, claro, miren, o sea, por ejemplo, nos muestran entornos laborales como los de los call centers, así como nos muestran jóvenes que pueden jugar ping-pong en su tiempo libre, que pueden jugar, no sé, maquinitas, que pueden hacer este tipo de cosas, cómo se divierten, son nuevos espacios de trabajo, mucho más liberadores, y no sé qué, pues no, a mí eso sí me parece que es peligroso y es una trampa del capitalismo que nos lleva allá y nos lleva a pensar que justamente producir en esos lugares, dejar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, toda nuestra imaginación, ¿para qué? O sea, básicamente tendríamos que ¿para qué? Para ser más productivos. Cuando nosotros, yo creo que ese es de hecho un problema, una cuestión que a mí, un problema que yo tengo con este gobierno. O sea, yo, obviamente voté por este gobierno, apoyo todo lo que dice este gobierno, todas las cosas que hace, todas las propuestas que tiene, pero cuando el presidente básicamente lo que dice es que tenemos que convertirnos más en capital humano y en sacar una mayor productividad, ¿sí? Y justamente eso se hace a partir de una mayor educación y todo ese tipo de cosas. Pues yo lo que digo es, ese es el sueño neoliberal, hacernos más productivos. Pero además eso, la productividad básicamente es esa. La productividad no es simplemente sacar más riqueza, porque no es tanto sacar más riqueza, sino para dónde se va la riqueza. Más riqueza podemos hacer, más riqueza podemos producir. Es que, de hecho, no necesitamos sacar más riqueza. Yo creo que tenemos que cuestionarnos es justamente esa hiperproductividad que tenemos, porque esa hiperproductividad que tenemos finalmente se lleva por delante los recursos naturales y, por supuesto, también nuestra salud mental, nuestra salud física, ¿sí? Entonces, a mí sí me parece que en cierta medida eso es una trampa de la publicidad de mostrarnos entornos laborales mucho más dinámicos, amables, bueno, todo ese tipo de cosas que nos hace pensar que justamente ya no somos explotados, sino que hemos logrado una compaginación hombre-máquina. Yo creo que de hecho la propuesta de Haraway, si se metiera por ahí, terminaría en una distopía. Y si seguimos el argumento que venimos desarrollando, pues ella va a ser justamente como contraria a esas distopías tecnológicas, por un lado. Y por otro lado, pues de alguna manera estaríamos viendo como una especie de evolución, de línea evolutiva, como que miren, y ahora ya llegamos, miren, estas empresas nos prometen esto, porque pues ya han evolucionado tanto también las dinámicas de producción que nos ofrecen esto y esto y esto. Y pues si nos metemos en la línea evolutiva, pues seguimos justamente en la línea del origen, ¿sí? Donde hay un origen, y justamente ella dice en un momento como, es que aquí el cyborg no es Frankenstein, no hay un origen, el cyborg no tiene un origen, y en cierta medida nos está pidiendo pues que no partamos tampoco de esas líneas temporales que implican de alguna manera un origen, un desarrollo y un progreso. O sea, la idea de progreso creo que es lo más peligroso en ese tipo de reflexiones, porque finalmente la idea de progreso es la aceptación completa de que el tiempo es lineal, progresivo y que vamos mejorando en la medida en que vamos siendo, por ejemplo, más productivos. ¿Puedo seguir? Bueno, pues en relación a lo que decía pues mi compañera Erika, que dice que es como peligroso como ese ambiente creativo, pues no sé, no encuentro como una dualidad porque yo tuve la oportunidad de trabajar en un call center, no trabajé en un call center, es horrible, y nos vendían esa idea, nos vendían la idea de que, bueno, usted tiene que cumplir con esta meta, con esta productividad y se gana un termo, y es algo estúpido. ¿Para que me sirva a mí un termo? ¿Sí? O gánese 100,000 pesos para lo que yo estoy haciendo, pues básicamente no es nada.
Entonces, se ve como mucho la diferencia, un entorno laboral al que estoy teniendo dentro de una oficina como el call center, a la que estoy teniendo, no sé, en mi casa, en mi ambiente, ¿sí? En, digamos, mi espacio como, entre comillas, armónico. Sí, claro, yo tengo ciertas responsabilidades, yo tengo que cumplir con ciertas cosas, sin embargo, pues estoy más de acuerdo con lo que dice Lidia, que pues puedo, puedo decir que tengo como más creatividad dentro de mi casa, sin embargo, pues no lo considero como pierde, ¿por qué? Porque tengo mi salud mental intacta. Digamos que yo estudio psicología y en las estadísticas se pronuncia más que todo eso, digamos, los jóvenes, los cuales se rigen como ciertos horarios laborales, se rigen como ciertas responsabilidades, como ciertas metas. No sé si se enteraron, pero hubo una interna que se suicidó no hace mucho, por lo mismo, porque sentía como esa presión de que, ay, yo tengo que saberme todos los nombres de todos mis pacientes, de que como el profesor residente, empezó como a insultarla, que porque no sabía esto, lo otro, que tenía que cumplir con una cierta cantidad de horas, y me parece pues algo nefasto. ¿Por qué? Porque digamos que como la salud en Colombia no es muy buena para saber lo que le están exigiendo a los estudiantes en medicina. Usted va a otro país, no sé, otro país en Europa o en Estados Unidos, y usted no lo hace esperar 4 o 5 horas para que lo atiendan en urgencias. Al contrario, son como 15, 20 minutos entre les vamos a hacer los exámenes, ese es como el diagnóstico y demás, ¿sí? Pero pues entro como esa dualidad porque no, o sea, no sé, creo que dentro del capitalismo no entraría como ese interés del bienestar del ser. Y creo que Haraway también se preocupó mucho por eso. ¿Por qué? Porque sí manifestó su lucha por las mujeres, porque pues, había una inconformidad entre tanto pues, el patriarcado y demás. Toda esa cuestión que te daba anteriormente, pues estábamos como socializando. Esa era como mi apunte. Hola, Angeli. A mí eso último que dijiste me suena mucho, ¿no? Como de que el capitalismo no tiene como finalidad el bienestar del ser, porque claramente es la ganancia de unos seres muy específicos que son los que estaban en un lado de estas dualidades que mostraba Donna Haraway, ¿no? Entonces ganan son los que tienen plata, que suelen ser pues los hombres blancos, dueños de las empresas del mundo y bueno, todas estas cosas que ya sabemos y que pues habría que imaginarnos pues algo distinto, ¿no? Como sociedades, como mencionaba a lo mejor Eri, en la que pues trabajemos menos, donde pues sí, como que el trabajo, no sé, y yo ahí entro, por ejemplo, en crisis con esta eh, idea de cómo el trabajo define lo humano, ¿no? Habría que pensar como algo distinto, porque el trabajo define una parte reaburrida de lo humano que casi siempre está asociada a la explotación, a cosas que no queremos hacer, a sometimiento de nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestra alma. Y al final lo que queremos hacer son otras actividades, como jugar, como divertirnos, como dormir, como cuidar a nuestros abuelos, como compartir con nuestros amigos. Y entonces, claro, como que habría también que ir pensando como una relación con el trabajo distinta que a lo mejor no nos defina como humanos, porque qué mejor que nos defina, por ejemplo, la risa, el juego, más que el trabajo. Y si el trabajo hace parte de lo humano, en una condición ya no reduccionista de lo humano al trabajo, sino que hace parte de lo humano, que entraría dentro de más cosas como el tiempo libre, la vida, etcétera, pues que tenga su espacio justo el trabajo y no que se nos lleve todo a partir de cierta idea de que lo que nos define es el trabajo o algo así. Eri. Bien, yo iba aquí a decir una cosa que pues, de hecho la encontramos en mi versión del manifiesto en la página 275, que está bajo ese título
de las informáticas de la dominación. Entonces encontramos dos columnas, ¿sí? La de la representación y la de la simulación, ¿sí? Donde comenzamos a ver cómo era antes, digamos que la novela burguesa, el realismo, y en la simulación aparece pues, la ciencia ficción, el posmodernismo, en una aparece el orgánico, en el otro aparece el componente biótico, bueno, todo ese tipo de cosas. A mí me parece que aquí hay una cuestión y es, por un lado, la idea de simulacro, que me parece central para pensar esto, que es y que de hecho se opone a la de representación. Y otra cosa que me parece importante es que nosotros no podemos pensar el capitalismo tampoco de una forma homogénea. O sea, si esperamos que el capitalismo no piense las formas de resistencia de una forma homogénea, sería un poco ingenuo pensar que el capitalismo es algo homogéneo. Primero, porque el capitalismo tiene múltiples dimensiones. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en la dimensión teórica del capitalismo, vamos a encontrar que el capitalismo sí se preocupa por el salud mental de la gente, y se preocupa por las expectativas, y no solo se preocupa por la producción, ¿sí? Desde la perspectiva teórica nosotros vamos a encontrar eso, de manera también cómo se materializa, y ahí vamos a ver que pues, evidentemente las cosas son diferentes en la medida en que se despliegan esos proyectos teóricos. Esos proyectos teóricos capitalistas, sobre todo los capitalistas de lo que llamamos la nueva economía clásica, que comúnmente se conoce como neoliberalismo, pues nosotros encontramos que comienzan como tal a desenvolverse, y ya no teóricamente, sino en la práctica, aunque a veces esa línea teórica práctica también sería incurrir en un dualismo, porque la teoría es una práctica también. Comienzan a desarrollarse básicamente en medio de la crisis. Y pues claro, en medio de la crisis pues vamos a ver un poco lo que decía Kevin, ¿no? Pues, y que yo señalaba también antes, y es que pues bajo la idea de productividad y el trabajo, pues solo vamos a encontrar que unos van a ganar, y que unos específicamente van a ganar, y que son los accionistas, ni siquiera son los trabajadores, ni siquiera los jefes, ni siquiera los jefes, porque si los jefes no son accionistas, ellos no están dentro del ámbito de los que van a ganar, ¿sí? Ellos simplemente tienen unas funciones administrativas, pero son empleados con un rango de funciones diferentes, pero si no son accionistas, pues no importa. Por otro lado, la noción de simulación me parecía importante, porque es que el simulacro no es una copia de algo, parecería ser una copia, y por eso justamente ella la contrapone a la de representación, que la representación sí es pues como, justamente, es que podría haber casi como, no como una copia, pero sí como que hay un respaldo, ¿sí? Usted tiene un representante legal, pero está usted, ¿sí? O sea, por ejemplo, un menor de edad, el representante legal son los padres, ¿sí? Pero se supone que existe el representante legal, el sujeto real, ¿sí? A quien se le representa. Usted tiene un carnet que lo representa como estudiante de algún lado, pero pues se supone que es usted, o sea, es una instancia que de alguna manera duplica la identidad, ¿sí? O matiza la identidad, pero supone una identidad detrás. El simulacro no. El simulacro es algo muy diferente. El simulacro, Jean Baudrillard tiene un texto sobre el simulacro. Todo es hablando de simulacro. Y de hecho es mucho más cercano a la versión de espectáculo de Guy Debord, ¿sí? En la sociedad del espectáculo. Un libro que seguramente todos conocen. Pero esta idea de simulacro implica que no hay un respaldo, ¿sí? Y que ¿por qué no hay un respaldo? Porque aquello que supuestamente se simula se ha blanqueado totalmente. Aquello que supuestamente se simula se le ha quitado la contradicción, se le ha quitado la negatividad. Entonces, por ejemplo, lo que dice, por ejemplo, la referencia al simulacro cuando habla de todo lo que pasó con este presidente, no me acuerdo, ese presidente norteamericano que pues terminó saliendo, Richard Nixon, ¿sí? Que todo, digamos que todo el asunto que apareció en los medios y cómo los medios se convertían en el cuarto poder al mostrar la corrupción de Richard Nixon y miren los medios y todo este tipo de cosas. Él lo que dice es, pues, ¿qué hicieron los medios? Al ver un escándalo semejante, lo que hicieron fue poner como a una especie de sujetos héroes, ¿sí? Para mostrar que la democracia todavía funcionaba. Y lo que hicieron fue quitar justamente, blanquear un poco las cosas y restarle negatividad a toda la dinámica de la democracia, ¿sí? Entonces, el simulacro me parece interesante en la medida en que justamente juega con eso, y por eso yo lo veía también tan problemático en la lista, en esa construcción de representación-simulación, porque por un lado, si ella nos está diciendo que tenemos que evitar esa tendencia
a esa tendencia a la dialéctica positiva de Hegel, donde restamos, donde finalmente superamos la negatividad, pero llegamos al simulacro, que es finalmente también es superar la negatividad, de hecho borrar la negatividad completamente y mostrar las cosas totalmente blanqueadas. Pues entonces también me cuestionaba un poco, pues digamos, esa, pues igual, ¿no? Lo tiene bajo el título Informática de la Dominación. O sea, básicamente también es una forma de dominación, toda esa posibilidad de la simulación. Sí, Eri, sí, yo creo que ahí esa charla con Baudrillard va bien, ¿no? Y como con todas estas teorías contemporáneas también de la posverdad y todas estas cosas que apuntan a ver cómo pues hay nuevas formas de dominación a través de la información, la idea de la apariencia, de lo que se presenta, las fake news, bueno, todas estas cosas. Yo creo que también es clave ahí. ¿Les parece si les comparto mi reacción? A compartir entonces la pantalla. Ahí ya se ve. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, Donna Haraway, pistas para ontologías y epistemologías poshumanas. Esto realmente es como un revuelto de la reacción que hice para la sesión de hace 15 días, o no, ya 20 días, que bueno, cuando leímos al otro texto de Donna Haraway, pero aquella vez la cosa se extendió y yo no alcancé a compartir mi reacción, entonces es como un reciclado de esa, más un par de cositas que me hizo pensar el texto de hoy. La teoría de Donna Haraway es teoría crítica. Se propone dar pistas para hacer posibles otros mundos diferentes a los que estudia. Asume la ciencia como una cultura que emana de la interacción cognoscitiva entre actantes. Se trata de un conocimiento abocado a la acción política que articule diferentes luchas de colectivos de seres humanos y no humanos. Haraway propone una suerte de ontología moderna, prescinde de la distinción naturaleza-cultura y prefiere hablar de mundo. Los seres humanos somos naturaleza, cultura, ficción, cyborgs. La naturaleza es vida externa de los seres humanos, pero también es construcción discursiva, producto de interacciones entre actores humanos y no humanos. Es ficción, cultura, artefacto. La epistemología de Haraway es también ecología política poshumana. El conocimiento sobre el mundo apunta a encontrar nuevas formas de relacionarnos entre actantes más allá de la reificación y la posesión. Ahí va una cita. Mi cruda caracterización no acaba en un mundo objetivo o naturaleza, sino que desde luego insiste en el mundo. Este mundo debe articularse siempre desde los puntos de vista de la gente mediante conocimientos situados. Esa articulación de conocimientos situados se refiere a los conocimientos que detentan los actantes involucrados en las realidades que se proponen conocer y transformar. Sugiere aquí una suerte de construcción colectiva y poshumana del conocimiento o una construcción colectiva humana de conocimientos poshumanos. Es decir, aquí estoy pensando en cosas locas como si me pongo a charlar con la IA y vamos a hacer una teoría los dos o algo así sobre la condición poshumana, o si estamos ahora humanos construyendo teorías poshumanas sobre seres no humanos, cosas así. Por otra parte, ¿a qué se refiere Haraway con esto de que la teoría es corporal? Esto también lo mencionaba en el texto de hace una sesión. Ella dice, la teoría es corporal y la teoría es literal. La teoría no es algo distante del cuerpo vivido, sino al contrario. La teoría es cualquier cosa menos desencarnada. Se refiere Haraway a la dimensión corporal de la experiencia que hace posible el conocimiento desde una perspectiva empirista cyborg. Ser conscientes de tal condición corporal de la teoría nos ofrecería pistas para hacer teoría de otras maneras. ¿Cuáles? Sí, como que de lo que yo recuerdo no desarrollaba mucho esa idea, pero sí que me quedó sonando un montón, ¿no? Cómo hacer una teoría más corporal o que la teoría sea corporal misma. ¿Qué tendrán de suyo, por otro lado, las ciencias sociales poshumanas? Digamos, imaginando qué sería de las ciencias sociales y humanas en el contexto que ya nos está empezando a mostrar de una Haraway, cyborg, poshumano, etcétera. Se me ocurren al menos dos pistas para estas ciencias sociales. Primero, dejar una vez por todas de ser ciencias humanas y ser sobre todo ciencias sociales,
abocadas al estudio de las relaciones de coexistencia entre entes sociales poshumanos. 2. Entender como seres sociales a los entes no humanos que interactúan en los mundos sociales. Cyborgs, animales, plantas, inteligencias artificiales, robots, espíritus, etc. Quizás el destino de la antropología en tanto ciencia de lo humano es devenir ontología comparada, como intuye Viveros de Castro. Pues bueno, es como un revuelto de varias preguntas que me suscitó ambos textos. Las dejo ahí por si les suscita algo mi reacción. ¿Qué es la ontología comparada? Como Sí, para explicar un poco más esto. sí. Lo que dice Viveros de Castro en varios lados es como que cuando se hace antropología y se muestra una cultura, él lo que dice es que lo que estamos mostrando es una ontología, estamos mostrando un mundo distinto, o sea, con sus existentes, que en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de las antropologías que se hicieron desde el siglo XIX en sociedades que llamamos indígenas, pues se habla de un mundo donde hay seres humanos, pero también hay seres no humanos, porque en esas etnografías siempre aparecían pues fantasmas, espíritus, las plantas con agencia, los animales que se transforman en humanos, cosas así, ¿no? Entonces lo que decía Viveros de Castro es que al final cuando describimos ese mundo, más que hacer antropología, lo que estamos haciendo es como ontología, estamos mostrando un mundo con sus existentes específicos, las relaciones que guardan y que es un mundo que además tiene su propia epistemología, porque todas las sociedades que se han estudiado diferentes a Occidente, al capitalismo de la moderna, pues tienen sus propias formas de conocer para esos existentes que ellos saben que existen y las relaciones que guardan. Entonces sí, como que pensando sobre eso y en este horizonte como poshumano que va mostrando Donna Haraway, me hacía pensar que a lo mejor pues ya hablar de las ciencias sociales como las conocemos pues ya no va mucho, ¿no? La misma denominación de antropología ya nos mete en un problema porque estamos en un contexto pues ya no centrado en lo humano, en el que lo humano es solamente un pedacito dentro de una red de existentes que ya no necesariamente son humanos, como los animales, la IA, etcétera. Y que incluso ya esta idea de cyborgs, de todos somos cyborgs, se pone más complicado porque ni siquiera es que hayan humanos dentro de esa red de existentes, sino ahí son cyborgs y seres no humanos, ¿no? Entonces, sí, como que a lo mejor lo que me hace pensar es que quizás eh, lo que habría que imaginarnos es como toda una reestructuración de las ciencias que ya no serán a lo mejor no humanas, sino pienso en sociales, pero también pueden ser relacionales, ¿no? De cómo hay relaciones entre seres, que un poco la ecología va de eso, la ecología cultural, la ecología en términos biológicos va de eso, de ahí diferentes poblaciones de seres que se relacionan de diferentes maneras. Yo creo que habría que empezar a pensar en eso, ¿no? Como en ciencias relacionales, más que necesariamente ciencias humanas, porque pues ya no van, ¿no? Y sobre todo en un contexto también donde el mismo humanismo está en crisis y pues el mundo en el que estamos pues ya no tiene mucho de humano y las promesas de lo humano nos han jodido un montón y quizás no queramos seguirlas tanto. A mí, o sea, cuando pienso un poco en lo que señala sobre todo al final, pues, estaba pensando como que me hizo recordar un programa que me pareció muy interesante porque nos mostraba la comunicación de los animales. Obviamente, todos sabemos que los animales se comunican de diferente manera, pero hacían énfasis en las vacas y mostraban
era cómo las vacas se comunicaban entre ellas lamiéndose, ¿sí? Que cuando estaban estresadas, por ejemplo, se lamían de una forma diferente, ¿no? Cuando estaban, cuando la situación era todo lo contrario, digamos, era un poco más placentera, los lamidos también eran diferentes, ¿sí? No ni siquiera por el mugido, sino era a través, mejor dicho, el órgano, casi que para nosotros es lingüístico, para ellos era, para nosotros es la lengua en sentido lingüístico, para ellos es la lengua en sentido la lengua real. Y cómo lo ponen, digamos, ahí. Y lo interesante del programa era justamente cómo hacía esa transposición de lo que es la comunicación entre humanos a la comunicación entre animales. Eso podría ser un poco de llevar los conceptos humanos al mundo animal, y podría tal vez hasta cierto punto ser casi un abuso teórico, pero creo que aquí lo que se puede, o creo que me parece interesante, es cómo cambia la perspectiva de lo que es un animal cuando sabemos que habla o que se expresa, que se comunica, o sea, así como nosotros nos comunicamos entre nosotros, con otros semejantes, ¿sí? Cómo las vacas se comunican entre ellas y cómo no están comunicando, digamos que mensajes relacionados con sus necesidades naturales, ¿sí? Y aquí pongo naturales entre comillas, pero digamos que esas necesidades que nosotros pensábamos que solo los humanos, los animales se comunicaban a propósito de eso, digamos, tienen hambre y entonces se comunican, necesitan copular y entonces se comunican. No, comunican estados de ánimo, por ejemplo, ¿sí? Estar estresados, sentir placer, sentir comodidad con otro, ellos también comunican eso. Entonces, por ejemplo, eso me parecía interesante porque pues cambia totalmente la perspectiva como que uno puede tener de un animal. Y de hecho, después de saber eso, pues somos muy cínicos cuando seguimos comiendo animales, ¿me entiendes? Cuando nosotros decimos, no, pues las vacas se comunican y tienen este lenguaje tan interesante y van mucho más allá de sus necesidades naturales, pero pues son muy ricas. ¿Qué le vamos a hacer? Siguen siendo muy ricas y no las comemos. Pero igual me parecía interesante, justamente por lo que dices a propósito de la economía comparada, de la ontología comparada, y es pensar como en esas otras dimensiones, en esas otras comunidades, en esas otras sociedades, ¿sí? Pensar este tipo de relaciones humanas y de cómo se producen, y no solo desde un estándar como de la sociedad blanca, la sociedad del conocimiento. Eso me parece por un lado. Y por otro lado, también me parece bastante potente la idea de pensar un poco lo que veíamos en el texto de hace como 20 días, era justamente eso de el cuerpo está en la teoría, ¿sí? Porque finalmente en cierta medida sí rompe el dualismo. Nosotros en ocasiones nos pensamos como a nosotros mismos como que nuestro pensamiento es diferente de nuestro cuerpo, que en cierta medida el cuerpo es como una especie de máquina, ¿sí? De soporte del cerebro, ¿sí? Que lo importante es el cerebro porque es lo que produce pensamiento. Ahí es donde están las ideas, ahí es donde están pues como el mundo, el rico mundo de los hombres, y en lo demás somos animales. Y el cuerpo es solo pues un soporte para ello. Y justamente estas ideas de que Haraway proponía en ese texto me parecen interesantes en la medida en que cambian ese orden, ¿sí? Ya no es como el cuerpo soporte de una dimensión cartesiana, así como que podríamos ser cerebros en un balde, cerebros y como que si nosotros fuéramos solo, si el cuerpo fuera solo soporte, pues quién dice que nosotros no somos simplemente cerebros que están posicionados ahí, que nos fabulamos que tenemos todo lo demás. Y es eso, si nosotros nos fijamos en todo lo que se ha producido con relación al conocimiento, vamos a encontrar que se ha producido o que digamos que el punto de partida son las necesidades físicas, las necesidades corporales, las necesidades humanas, ¿sí? Las necesidades materiales de la existencia. Por ejemplo, los egipcios crean la geometría, pero ¿por qué la crean? No era simplemente como porque somos tan inteligentes que vamos a sentarnos a producir algo así como la geometría. No, es porque el río Nilo sube mucho, y cuando sube se lleva las propiedades de los demás, y necesitamos tener una herramienta para que cuando el río baje poder otra vez devolver un poco la normalidad.
Es la idea de que ellos combatían siempre el caos, necesitaban orden. Y entonces, lo que uno ve, pues que el conocimiento parte de las necesidades físicas, de las necesidades corporales, de las necesidades sociales. Entonces, claro, ya eso de alguna manera cambia el asunto de que el cuerpo es solo un soporte y lo importante es el cerebro, y de que la teoría no pasa por el cuerpo, ¿sí? Alguna vez yo hablaba con un actor y él me decía, o sea, yo estaba como sentada leyendo y él me decía como, él me estaba hablando de lo que él hacía y me decía, como es que yo trabajo con mi cuerpo. Y yo le digo, pues que yo también trabajo con mi cuerpo. Pues sí, porque es que yo también, o sea, si yo estoy aquí sentada leyendo y pasando las hojas de un libro, ¿con qué lo hago? No lo hago con la mente, yo tengo que utilizar la mano para hacerlo, yo tengo que, para sentarme acá, yo necesito este soporte que tengo acá, yo necesito mi cuerpo para pensar también, y para relacionarme con el espacio, ¿sí? Porque a veces pensamos justamente que la teoría no necesita un espacio particular donde producirse, y pues el espacio implica justamente los cuerpos, o sea, de hecho la obra de Beatriz Salcedo es como toda llena de esa relación de espacio y cuerpo. Los cuerpos necesitan un espacio y si nosotros tenemos en cuenta el espacio, pues ya necesariamente tenemos que pensar el cuerpo y obviamente la relación con él. Entonces la teoría nuevamente se regresa al asunto de lo más humano que hay, que finalmente pues tiene que ver con nuestras necesidades físicas. Sí, yo creo que esto que dice Seri, de que con esta idea de que la teoría es corporal se supera ese dualismo mente-cuerpo, yo creo que eso es clave, eso es como el punto central de eso, yo creo. Y creo que es muy importante porque, claro, como hemos visto en otras sesiones aquí en el seminario, leyendo muchas cosas sobre conocimiento y tal, como que pues no se conoce a través del cuerpo, ¿no? O al menos no se reconoce ni entre las reflexiones epistemológicas la centralidad del cuerpo o el lugar que tiene el cuerpo a la hora de conocer. Como que más bien lo que se ha denunciado en varios textos que aquí hemos revisado es como el oculocentrismo del conocimiento occidental, un conocimiento centrado en la mirada, en la observación, un poco la idea del método científico de observar. eh, Eventualmente en ciencias sociales al menos tenemos que entrenar también el oído porque nos basamos no solamente en observar, sino en escuchar lo que la gente dice que hace. Entonces hacemos entrevistas, hacemos etnografía, pero entonces esta dimensión del cuerpo yo creo que todavía no la hemos explorado mucho a nivel epistemológico y yo creo que sí vale la pena como entrarle un poco más porque como mencionaba seguramente hay no solamente para pasar la página del libro, sino a la hora de construir conocimiento hay un montón de cosas que hacemos con el cuerpo. Pienso, por ejemplo, en la etnografía, o sea, uno se mete a, por ejemplo, hay una etnografía increíble sobre el box en Argentina que hace una antropóloga argentina y Verónica Moreira lo que hace es ir a dar puños y recibir puños en un gimnasio de box en medio de hombres a ver cómo es la experiencia de ser una mujer en un gimnasio de box. Y si eso no es teoría corporal, entonces, ¿qué es, no? Creo que son cosas que valdrá mucho la pena explorar. También pensaba en la investigación, creación que hacen nuestros amigos y amigas de artes, por ejemplo, o de música, donde sus investigaciones pasan también por crear una obra y esa obra es un producto corporal casi siempre, a veces en forma de performance, pero a veces en forma de arte plástico que emana en todo caso una relación motriz. Entonces sí, creo que esa idea es muy, muy, muy potente y que a lo mejor, pues claro, en ese texto Donna Haraway no la desarrolla mucho, imagino que en otro sería chévere leerla, pero sí que está bueno, yo creo que irla teniendo como en mente, ¿no? Como una idea que vale la pena seguir explorando, porque en las prácticas científicas propiamente dichas, en las investigaciones que hacemos nosotros y nosotras, creo que seguimos en el oculocentrismo y cosas así, ¿no? Y como que hay muchas potencialidades de conocer a través del cuerpo que a lo mejor no hemos explorado y que valdría mucho la pena explorar. Angeli. Pues yo no tenía como un aporte, sino como una duda. Es que yo tenía entendido que el cerebro de por sí manda como, ¿cómo me explico? Esa directriz, como esa orden de mover un músculo, ¿sí? O sea, primero yo tengo que pensarlo antes de hacerlo, ¿no? O estoy mal. O sea, de por sí, sí, o sea, yo creo que el cuerpo de por sí tendría como una teoría, ¿por qué? Porque se acostumbra a ciertas cosas y digamos que en el deporte se ve mucho, demasiado. Cuando tú empiezas una modalidad
y digamos que por alguna otra situación las pausas, el cuerpo guarda memoria y ya puede como facilitarse a volver a esa modalidad de deporte. Pero pues mi duda también va acerca del cerebro, porque pues se supone que, o tengo entendido que el cerebro es el que manda como esa orden de que se muevan los músculos. Yo sobre eso lo que entiendo es que se supone que si está esa subornación como de que primero en el cerebro pasa algo y luego él manda la información para que pase lo demás. Sin embargo, a nivel fenomenológico, yo entiendo que conceptos como el esquema corporal justamente tratan de salir de eso, y lo que nos tratan de decir es que pues no hay tal decisión. Cuando Ronaldinho juega, no está pensando en hacer un túnel y luego lo hace, sino que todo No, simplemente pasa. O sea, ya él solo lo hace. existe y va pasando todo, ¿no? Es un poco en las teorías del performance lo llaman fluidez, como Richard Chesner, o otros lo llaman esquema corporal en fenomenología. Entonces, yo creo que en la experiencia humana esa división no es tal, pero las neurociencias dicen, hasta donde entiendo, que sí hay como esa subordinación y por eso son como reduccionistas del cerebro. Pero habría que ver si eso no es más bien un hallazgo al que ellos llegan a partir de un supuesto ontológico según el cual todo es reductible a las funciones cerebrales. Pero bueno, esa no sé bien, no sé si Lidia pronto sepa del tema o qué onda. O vas a mencionarnos otra cosa. No, en efecto voy a mencionar otra cosa, pero sí, sí, digamos que ahí hay varios conceptos, no solo que vienen desde ese procesamiento neuro que nosotros como seres humanos hacemos en el momento de hacer una práctica o de hacer una ejecución motriz. Eso trae un trasfondo muy largo, pero yo iba para otro lado. Yo quería saber o cuestionar dónde en esa dualidad, en ese contexto que la proférica y tú están dando, queda eh, el deporte, la actividad física, em, la educación física, la educación extraescolar, cuando nosotros somos una ciencia social. Porque nosotros a través de lo que hacemos, a través, llámale tú, del deporte, la actividad física, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, en efecto estamos formando identidades. ¿Sí? Cuando tú en el campo deportivo formas a un niño, le estás formando en unas reglas, le estás formando en la posibilidad de formar seres humanos integrales, que de hecho acá viene y sale a frote, pues, pasar por allá nuestra constitución política, su artículo constitucional, la ley 181, la reforma de la ley, bueno, anyway, tanto contexto político que hay en torno al deporte. ¿Dónde quedamos nosotros en esa dualidad, viendo que nosotros en efecto hacemos parte de las ciencias sociales? ¿Te refieres a la dualidad mente-cuerpo, cierto, Lidia? Sí. Ok. Sí, me parece una gran pregunta porque yo lo que creo es que al menos la forma en la que se han constituido históricamente las ciencias del deporte, ha habido como siempre latente esa dualidad. O sea, mente-cuerpo ha sido como, inclusive la misma forma en la que se edifican las ciencias como de lo humano, parten un poco también de esa dualidad y por eso tenemos psicología que se aboca a entender la dimensión mental de lo humano y luego ya se amplía a lo emocional o algo así, pero es una dimensión en todo caso interna, psicológica. Y por ejemplo, las ciencias del deporte, la educación física, están abocadas es al cultivo del cuerpo, ¿no? Como de lo que está afuera, de lo que movemos. Entonces yo creo que la misma idea moderna de esas ciencias, de esos conocimientos, parte de ese supuesto ontológico que es que hay una decisión entre mente y cuerpo. Yo creo que en principio, si uno va a mirar como la génesis de ese campo de conocimiento, está siempre latente esa distinción. No obstante, yo creería que, y esto es lo sabroso de este seminario, cosas como lo de Donna Haraway nos debería llevar a pensar que a lo mejor no necesariamente la cosa es así, porque en las prácticas corporales nos comunicamos con el cuerpo, pero también nos comunicamos con la cultura, con la imaginación, con el pensamiento.
O sea, como que a lo mejor tal decisión es solamente una decisión analítica enciclopédica de los europeos con esta tentación de D'Alembert y Diderot de hacer como una clasificación de todos los saberes posibles a partir de sus categorías rígidas, donde mente y cuerpo es una distinción central. Pero yo creería que en la práctica, pues esa distinción no es tan así. Yo creo que las ciencias del deporte cada vez más nos han mostrado que esa distinción no es tal. Por ejemplo, el hecho de que haya una antropología del deporte y del cuerpo, que es, por ejemplo, a lo que yo me dedico, parte de la idea de que no necesariamente hay tal decisión. Y de hecho, por ejemplo, porque supone la idea de que hay una cultura del deporte, hay una cultura del cuerpo, pero también hay prácticas del deporte y del cuerpo que modifican la cultura. O sea, hay una relación como de reciprocidad, de existencia entre ambas cosas. Y esa También pienso, creación, profe, discúlpame, y sí, esa sí. creación, profe, de las identidades, cuando tú empiezas a trabajar en el niño a través del deporte, esa construcción de identidades, ¿en qué contexto lo podríamos llevar teniendo en cuenta toda esta teoría de Haraway y de la construcción de las identidades? Uy, es que ahí sí me perdí un poquito porque no sé cómo tú ves esa relación. Ok, cuando nosotros a través del deporte, de la actividad física, de las ciencias del deporte, iniciamos esa construcción de las identidades de los niños que nosotros traemos en nuestros procesos de formación integral, esa construcción de identidad, nosotros, digamos, en este paralelo más bien del que la profe Erika ahorita nos hablaba, de esa dualidad entre mente y cuerpo, y que en efecto, digamos, no puede desprenderse una de la otra. eh, ¿Cómo estarían vistas esas ciencias del deporte en esta teoría de la dualidad? Sí, Sí, me ahora hago entender. creo que ya te sigo un tole. Como que, sí, yo creo que, claro, formas a alguien y, por ejemplo, de eso va el deporte social comunitario, todo lo que hacemos va de eso, como de que supuestamente cultivas un cuerpo, pero no solo cultivas un cuerpo, estás cultivando cultura. Estás enseñándole valores, identidades, formas de existir, una sociedad menos inequitativa, etcétera. Entonces sí, yo creo que si uno mira las prácticas de pedagogía del deporte y toda la teoría que hay sobre eso, ninguna va a decir que solamente se cultiva el cuerpo. De hecho, el mismo olimpismo, que es como la obsesión por los récords y el cultivo del cuerpo y la biomecánica y todo un montón de ciencias asociadas a el máximo rendimiento, el olimpismo igual parte de la idea de que eso no es lo importante, que lo importante es la paz de los pueblos y el espíritu olímpico y el fair play, que es la cultura, la identidad. En este caso, ahí ya esa decisión también mente-cuerpo, yo creo que no va así, yo creo que ese punto es clave. Y me hace pensar mucho en la noción de hábitus de Bourdieu, porque creo que es un concepto clave de la sociología del deporte y del cuerpo, para el deporte, para la sociología del deporte y el cuerpo, porque con la noción de hábitus Bourdieu lo que quiere decir al final es que no solo hay tal decisión entre mente y cuerpo, sino también entre mente, cuerpo y cultura o sociedad. O sea, él dice, esto hace parte de lo mismo, porque como lo sospechaba Foucault, Norbert Elias, todo mundo, pues los cuerpos de cada cultura, pues son los cuerpos que cada cultura produce. O sea, yo ahorita tengo la chance de tener el pelo largo y esto porque la cultura en la que vivo me lo permite tenerlo. No hay otra posibilidad. Pero la cultura también existe porque existimos humanos con cuerpos y mentes creativas, que hacemos lo que queremos en contextos de relaciones de negociación de poder, alianza con otras personas. Entonces sí, yo creo que esa noción nos ayuda mucho para pensar esto mismo, ¿no? Como de que tal decisión no existe necesariamente. Nunca fuimos modernos, que es el punto de Bruno Latour, en que estas distinciones nunca fueron tales. Los europeos quisieron que fueran así, pero a lo mejor no fueron necesariamente así. Y yo creo que el ejemplo etnográfico del deporte es como un gran ejemplo para ver eso, que incluso a nivel epistemológico dio lugar a un montón de distinciones de ciencias específicas a partir de esta distinción mente-cuerpo, pero que en las mismas prácticas de esas ciencias y las dimensiones aplicadas de esas ciencias y los objetos de estudio de esas ciencias, como en la práctica deportiva que se le enseña a un niño, pues nos muestran que esa distinción no necesariamente es tal y que pues está todo más o menos revuelto, ¿no? Todo está más bien relacionado. Y yo por eso creo que las epistemologías contemporáneas quieren salir de todos esos dualismos y apuntan es a cosas más relacionales, ¿no? Y más holísticas, como Edgar Morin, la complejidad. Toda esa gente trata de tener intuiciones como más relacionales, yo creo también como por eso. Eri.
Sí, miren, yo tenía una, pues no sé, como que me llamaba la atención un poco lo que sería, lo que señalaba Angeli al inicio, cuando hizo la pregunta sobre si hay esa jerarquía en el cuerpo, ¿no? El cerebro está primero y el cerebro de alguna manera condiciona o determina lo que hacen las demás partes del cuerpo. Y uno dice, en principio sí, pues lo digamos que esa es la idea más comúnmente aceptada, ¿no? Como que usted piensa para mover un músculo, pero la misma experiencia, como usted lo ponía en el sentido fenomenológico, nos muestra que no necesariamente, porque, por ejemplo, cuando estoy dormida, me muevo, y ahí hay un cuerpo, ahí hay un cerebro funcionando, sí, pero hay una voluntad, o sea, estoy consciente pues plenamente para mover el cuerpo y hacer, no, ¿cierto? Entonces hay otro tipo de experiencias corporales que no necesariamente pasan por esa jerarquía del cuerpo, aunque nosotros tal vez no digamos que no somos tan conscientes de esas experiencias. Y por otro lado, hay unos autores en filosofía que hablan sobre un concepto que pues, se hizo muy relevante hace un tiempo, y de hecho hasta hicieron una película un poco rara, yo la puedo subir acá después a este grupo, que es el cuerpo sin órganos, ¿no? El concepto del cuerpo sin órganos es como uno de los conceptos más potentes que hay en la filosofía del siglo XX, y básicamente a lo que se refieren Deleuze y Guattari con eso es como un poco, a propósito es un poco como desestabilizar esta idea de que hay una jerarquía, en el cuerpo. Entonces dice, claro, no es que sea un cuerpo vacío como que no tenga órganos, sino que la manera en que nosotros organizamos nuestro cuerpo justamente lo que hace es definir las funciones para cada órgano, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, sí, mis manos sirven para esto y entonces las utilizo de esa manera, tengo que tener una conexión directa con el cerebro para que mis manos puedan hacer una determinada cosa. Y cuando nace un niño, nosotros de hecho le enseñamos eso, o sea, con que pasamos esa idea de un cuerpo organizado y jerarquizado, pues básicamente se la transmitimos al niño desde que nace, ¿no? Y lo hacemos a partir de esos estímulos visuales, esos estímulos sonoros, los cositos que les ponemos sobre la cuna. Todo eso de alguna manera es una forma de ir organizando el cuerpo de los humanos para que funcione en un mundo donde los cuerpos son organizados, digamos que jerárquicamente organizados. Pero ellos dicen como, en esa película que ellos tienen, que es una película como de 5 minutos, es muy breve, es una boca que habla, ¿sí? Es una boca y está en un fondo totalmente oscuro, y lo único que vemos es que al principio pues parece decir palabras, pero después simplemente es a una velocidad muy, digamos que a una gran velocidad, y usted solo la ve moverse y escucha el ruido, pero no hay como una jerarquía de una organización donde yo digo, mire, es que todo lo que está diciendo esta boca pues pasa justamente por el cerebro y está completamente estandarizado y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno piensa un poco en esta idea, ¿sí?, de lo que ustedes señalaban acerca de lo que pasa con el cuerpo y con la organización, ¿no?, de esa relación mente y cuerpo, pues finalmente sí vendría a estar totalmente cuestionada con estos textos, ¿no? Porque, pues evidentemente, si nosotros pensamos en el cyborg, y la idea del cyborg es como la de los acoplamientos, ¿sí? Pues los acoplamientos deberían comenzar a pasar justamente por ahí, por desorganizar el cuerpo, no necesariamente por justamente juntar cosas, sino comenzar a pensar nuestro cuerpo de otra forma, a desorganizar el cuerpo, a replantearlo de otra manera, ¿sí? Usted puede sentir, hay una cosa que a mí me gusta y me disgusta de las actividades corporales que implican cierto nivel de placer, como por ejemplo el baile, ¿sí? Porque si nosotros nos fijamos, cuando salimos a bailar, un poco lo que está funcionando es esa idea de que la mente domina el cuerpo y usted se tiene que mover así, tiene que dar la vuelta así, y tiene que seguirle el paso de esta manera y tiene que no pegarle al del otro, y entonces usted se tiene que organizar en el espacio y tal, ¿sí? Y uno dice, venga, y entonces también para divertirme tengo que tener todo ese disciplinamiento que también tengo en el trabajo, que también tengo en el colegio, que también tengo en la escuela, que en la fábrica, porque básicamente sería pasar por ahí, ¿sí? Y no quiere decir que no haya una conexión, sino que es el asunto no solo de la conexión con el cerebro, sino el asunto del propósito del cerebro para determinar lo que hace el cuerpo.
Y no para, y de hecho, no para condicionarlo, sino para determinarlo, es decir, para limitarlo al máximo y restringir todos sus movimientos. Y yo creo que justamente eso pasa de otra manera, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos que a veces el cuerpo manda señales a órganos que no existen, ¿no? Como en este asunto que pasa con las personas a que les amputan un miembro, y sigue el asunto del miembro fantasma, donde el cerebro sigue mandando señales a órganos que no existen. Y la gente siente picazón, y la gente siente que todavía tiene la pierna aunque no la siente, y siente dolor en una pierna que no tiene, ¿sí? O siente placer en unos genitales que ya no tiene. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas suceden. Entonces, como ese tipo de fenómenos nos pueden mostrar que se puede, digamos, que cambiar esa idea, ¿sí? De esa jerarquía totalmente establecida en la manera en que pues, pensamos nuestro cuerpo. Y de hecho, siguiendo con ese asunto, uno podría decir, a partir de ahí, a partir de esa desorganización del cuerpo, uno podría comenzar a cuestionar toda la parte estética, ¿sí? La productiva, pues no sé, pienso. Sí, yo creo que esto de pensar el cuerpo de otra manera en esta condición cyborg poshumana es como algo muy importante en esta agenda, ¿no? Como tratar de ver, pues lo mismo, todas las posibilidades del cuerpo, ¿no? Y también cómo nos podemos relacionar con otros cuerpos de otras maneras, no necesariamente desde la disciplina, como en el caso de bailemos salsa bien los dos y cosas así, ¿no? Eso me parece como muy chévere explorar como todas posibilidades como, sí, como de existir a través del cuerpo distintas. Parece como muy, muy chévere. Pues bueno, ya van a ser casi las 5. No sé si tengan de pronto algún comentario final para ir cerrando o ya dejamos por aquí. No, profe, de mi parte, nada. Yo tampoco. Lo mismo. Bueno, pues lo mismo aquí. Entonces yo creo que estuvo bien chévere este diálogo con Donna Haraway hace unas 3 semanitas y ahorita. Entonces ya nos veremos en 8 días con Kun, que creo que es el capítulo 3. Y en 15 días creo que discutiremos el artículo que por fin después de año y medio hicimos con Steve sobre el giro ontológico en antropología y en filosofía. Pues nos gustaría mucho, mucho recibir sus comentarios antes de enviarlo como a algún lado y estas cosas. Entonces, pues les agradezco mucho, amigas, por conectarse y nos vemos entonces en 8 días. Vale, a ti muchas gracias a Chao. todos. Feliz Gracias. tarde. Hasta luego. Gracias.